Buenos días. Llegamos al Ecuador de la semana. Quedan todavía un poquito para terminarla. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read, and we'd sing, oh, 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 oh. We will cross any water, any water. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Getting stronger, we will sound all our silver songs, and we will know it. Bueno, y con mucha más gente que se va incorporando y que durante el programa de hoy nos apuntalará, nos servirá como ayuda. Hoy nuestros tertulianos veo que se incorporan. Luiso 80, buenos y soleados días, Resistencia. Rafael Domingo dice calentito, recién sacado del horno. Borja García Zapardiel, Miguel Ángel, Ácrata, Martinelli, Anela Red. Bueno, dice Borja García Zapardiel que mañana es fiesta, es el Día del Trabajador. Dice, en un país con 6,5 millones de parados, menuda ironía. También veo que se van acomodando por la sala. Virginia Rodríguez, buenos días. Yo un café cargadito como los periódicos. Hola Resistencia, hola Virginia. Vladimir, Vicentico, Tony Matarín, José García del Pozo. Señoras y señores, están ustedes en La Resistencia. Y si lo estás escuchando, no estás solo. De estos primeros minutos es el estribillo de la música que dice: juntos atravesaremos desiertos, cruzaremos océanos, escalaremos montañas. Bueno, ponemos en marcha la cafetera para comentar cómo están hoy los periódicos, las páginas de los periódicos digitales, impresas, y hablaremos de medio ambiente. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Sabéis que ha tomado posesión de su cargo, ha jurado su cargo la nueva ministra de Medio Ambiente, de Agricultura, y hablaremos con Cristina Narbona de ella. Me gusta mucho a mí esta música tan 60 para este espacio. Este es el momento de Cuaderno de Bitácora, día 30.
abril 2014. Es que ese rollo con el que comienza la canción es muy de los años 60. Torrevieja, puerto de montaña, coche descapotable, comienzo de película, letras de color azul regordetas. Es que tengo una especie de pequeña sensación de déjà vu, de paso atrás. ¿Sabéis que ayer juró su cargo la nueva ministra de Agricultura? El Ministerio es Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Isabel García Tejerina. Y es la sucesora de Cañete. Y ya se la describe como tecnocrática, como continuista. Y desde luego, si algo ha provocado es la alerta a los grupos ecologistas, que dicen que lo ven con preocupación, lo han manifestado públicamente. Y es verdad que están en juego la política con la ley de montes, con la ley de costas, con transgénicos, e incluso está por ver la fuerza que puede tener la ministra en la defensa o en el impulso de las energías alternativas dentro del Consejo de Ministros, aunque ese no sea exactamente su área de competencia, pero digamos que está dentro del área de... Y aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque más allá del Ministerio de Industria, pero equivocadamente en este país se ha malinterpretado la ecología como un asunto propiamente de la izquierda. Y es verdad que lo es, que es una preocupación que debiera ser central en la estructura ideológica de la izquierda, pero eso es equivocado, porque tenemos que creer que un sector como el eólico o el solar, que ha dado trabajo a miles de personas, que es un generador de investigación de I+D+I, de desarrollo, de exportación, un enorme generador de marca España, ¿por qué tiene que ser patrimonio exclusivamente progresista? No digo que me parezca mal, que a mí la etiqueta me parece estupenda, pero es una caricatura que ha hecho intencionadamente la derecha, que produce un enorme sectarismo y que hace que después los ministros de la derecha no quieran oír hablar de las energías alternativas, porque le parecen cosas de melenudos o porque, por si acaso, se apunta el tanto el otro, ¿no? Pero es que no puede ser, porque el medio ambiente no solo es un patrimonio ético, que también, insisto, no me parece mal, no es una cuestión de rechazo, de resistencia, pero es que es un patrimonio también económico. Y para eso hay que desarrollar políticas sostenibles y hacerlo sin sectarismos. Y para eso hay que dejar de considerar que cada vez que alguien pone sobre la mesa un programa o un proyecto, tanto de... En este caso, en el campo de las energías alternativas se ve muy claro, pero ¿es una cuestión puramente ideológica? No es una cuestión solamente ideológica, también puede ser una cuestión económica. A lo mejor así eliminaríamos algunas de las resistencias. Estás escuchando Radio Cable, y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás solo. Claro, ahora me saldrá alguien y me dirá, no, bueno, pero es que hay veces que puede ser un generador económico, pero no tan grande como lo sería un generador industrial. Pues, por ejemplo, una planta de energía eólica frente a una planta de procesamiento de petróleo. Dice, hay que apostar por cosas, aunque la recuperación, la reinversión sea menor, pero por cosas mucho más sostenibles, evidentemente. Pero aquí lo que trato de plantear es ese dilema ético que ha introducido la derecha y que hace que cada vez que se hable de energías alternativas, os lo digo yo que lo vivo en las tertulias, cada vez que sale un tema de estos lo miran como con desidia, ¿no? Bueno, ya están estos... No, de acuerdo, claro que es un problema ético y moral, y claro que eso es una buena bandera para la izquierda, pero esto va mucho más allá, es que es un legado también industrial incluso para generaciones futuras, ¿no? Gonna do everything you say. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. Eduardo Galeano. Y ahora hablamos porque hay algunos mensajes bastante provocadores en Twitter. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta: las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. I was proud and I was standing
Las riquezas naturales serán la maldición de la gente. Pero dice Rafael Domingo, fíjate, en Twitter, dice, si no es ideológico, sino de sentido común, que en la Alemania de Merkel los verdes logran colocar temas en la agenda. Evidentemente. Y, claro, dice, cualquier otra parte, dice, tenemos que dejar de hablar de energías alternativas, porque han dejado de ser alternativas para ser opciones reales. Y Vicentico, que ahí es donde digo, aquí es donde se va a introducir la discrepancia, dice, sin embargo, el sector ecologista no es menos sectario ideológicamente en temas como los transgénicos, por ejemplo. Ahí, Vicentico, me has tocado en el alma sensible, porque yo soy profundamente contrario a la experimentación con transgénicos a cielo abierto. Yo creo en la ciencia, y estoy seguro de que, por lo que veo, tú también, sospecho, deduzco. Pero los experimentos se deben hacer a puerta cerrada. Porque si tú lo haces a cielo abierto, las posibilidades de contaminación son por lo menos incontrolables. Así que está bien, si yo creo que hay que avanzar, hay que estudiar, incluso también en los laboratorios, en todo. Que gracias a eso ha evolucionado la humanidad. Y no gracias a otras cosas. Pero ojo, acotando los márgenes de riesgo. Y aquí en España, por ejemplo, y esto lo sabes bien, Vicentico, aquí hay un gran debate, porque entre otras cosas, en los lugares a los que se ha autorizado hacer pruebas de agricultura con transgénicos son secretos, cosa que no sucede en ningún lugar de Europa. Aquellas áreas donde quieren cultivar maíz transgénico tienen que ser comunicadas. Aquí no hay ningún registro público oficial donde la gente pueda decir, oiga, es que en el campo de a 50 metros del mío hay un tipo que está plantando transgénicos, con lo cual el día que yo meto allí mis productos para mis cultivos, digamos que por lo menos ese registro, para que lo sepan los ciudadanos, debiera ser. Otra cosa ya, no estoy hablando del consumo, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, es un debate muy amplio y muy abierto. Enseguida vamos a abrir las portadas de los periódicos, porque hoy tenemos, aunque os advierto que los temas más interesantes no están en las portadas de los periódicos. Sí. Las cosas que verdaderamente importan no suelen salir en las portadas de los periódicos. Está bien para una lápida del periodismo. Una jueza embarga 18.000 euros a Bankia para devolverlos a un matrimonio de preferentistas, dice una jueza de Madrid, dice infolibre.es, dice, ordenó el embargo de 18.500 euros y la entrega de ese dinero a un matrimonio de preferentistas. La entidad financiera fue condenada a devolver a la pareja el dinero invertido porque no le había ofrecido información suficiente sobre el producto, dice Infolibre. Y el asunto que hoy es central y que llevan prácticamente todos los periódicos es esta encuesta en los nuevos datos de la última EPA, y dice el mercado laboral palidece tras 2 años de gobierno de Mariano Rajoy. No abandonamos el tema ecologista ni medioambiental, que hablaremos con Cristina Narbona, con la exministra de Medio Ambiente, ahora en unos segundos. Pero lo digo porque, dice Vicentico, dice, bueno, son secretos porque grupos ecologistas como Ecologistas en Acción se dedican a destrozarlos. Si quieres te busco ejemplos. Hombre, Vicentico, leo ese mensaje del que discrepo profundamente, porque este es un programa democrático y abierto. Pero no es una cuestión de destrozar. Es secreto, entre otras cosas, porque saben que crea alarma social. Dice, te recomiendo invitar un día a JM Mulet y resolver dudas con los transgénicos. Pueden ser una opción pública muy importante. Bueno, desde luego allá hay un debate interesante. Dice Virginia Rodríguez, lo que va a pasar es que la ecología convertirá en protagonistas, aunque no queramos, y de forma adversa. Y ojalá no ocurra. Dice también Patricia Garzón, dice, has abierto una puerta ahí, una gran puerta para el debate. Borja García Zapardiel, sí,
dice, parece que el tema de los transgénicos sea tabú. Nos empeñamos en España en realizar ocultismo sobre cualquier tema. Mira, yo solo planteo un debate, Vicentico, que pero no quiero centrar esto tampoco hoy en los transgénicos. Pero con la gran capacidad de propaganda que tienen todas las empresas biotecnológicas y alimentarias, que son grandes multinacionales, porque no son empresitas locales de un señor que está investigando, con la gran capacidad que tienen, si lo tienen que llevar en secreto es porque conocen perfectamente la enorme preocupación que existe entre los ciudadanos. Y dice, ¿será desinformación? Bueno, capacidad para informar tienen. Y en todo caso digo, cuando un chiste tienes que explicarlo, es que el chiste es bastante malo. Si tienes que andar dando explicaciones, pero a las pruebas me remito, la prueba está en que no dan explicaciones, porque ni siquiera dicen dónde están haciendo esos cultivos. Y yo, que me siento bastante vinculado al campo, entre otras cosas, porque tengo una vinculación fuerte con el mundo rural, te digo, a mí no me haría ninguna gracia que en la finca de al lado, si yo estoy cultivando maíz, estuvieran cultivando maíz transgénico. Me provoca problemas que van más allá de lo ético. Pero, de verdad, este es un debate muy interesante, tienes toda la razón, y lo abriremos aquí algún día. Además, lo abriremos de la forma más amplia posible para que todo el mundo se sienta representado y tengamos toda la información, y que luego la gente, como adultos, pues tome decisiones. ¿Y por qué? Porque lo fundamental en esto, como en todo, es la educación y la formación. Carlos Fuentes. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Curioso, porque este programa comienza y entonces no se sabe muy bien por dónde se va a desarrollar y terminamos hablando de transgénicos. Bueno, otras portadas digitales. Una empresa de Cañete pagó 240.000 euros para evitarle un juicio por homicidio imprudente. Petrologis, presidida por el exministro, indemnizó a la familia de un trabajador fallecido y a otro empleado con graves lesiones en un incendio en el puerto de Las Palmas. Lo lleva el diario.es en portada. Hombre, es que uno de los grandes debates sobre Cañete es cómo toda esta actividad personal, industrial y económica que ha tenido el exministro, que le ha hecho incluso tener que abstenerse en algunas decisiones del Consejo de Ministros, que esto no es una cosa, es una anomalía, pasa alguna vez, pero sus intereses personales le impiden tomar ciertas decisiones porque tiene intereses estratégicos, familiares y económicos con algunas empresas. Y esto le impide tomar decisiones. Hombre, digamos que no es lo más cómodo para un ministro, tener un ministro que no puede decidir, que no puede tomar decisiones porque tiene intereses en eso. Que esto ha sido uno de los grandes debates, a pesar de que muchos canales de la TDT han estado elogiando la gran posición de Cañete y todo este asunto, ¿no? Como es muy pachanguero y le gusta mucho, muy simpaticón, pues le tienen aupado. Pero digamos que todos estos intereses comerciales que tiene crean indudables problemas, ¿no? Dice también, la Audiencia Nacional diluirá en varios juzgados la redada contra 21 internautas. La batalla por la libertad de expresión también es un asunto que deberíamos tratar aquí. Y cuáles son esos márgenes de la libertad de expresión. Pero estoy buscando a alguien que sea un catedrático, que sea alguien que tenga una idea muy, muy teórica sobre el asunto y que nos ayude a comprender bien si debe haber o no márgenes, y si los hay, cuáles deben ser esos márgenes, ¿no? Y dice también el diario.es, Izquierda Unida pregunta al gobierno si la policía espía a los manifestantes del 22M. And when we dance, step by step, moving together in space and time, I'll whisper I wanna love like that in the perfect frame of mind. Bueno, veo que en Twitter el debate sigue en torno a las energías alternativas y a los transgénicos y a la energía nuclear. Dos ejemplos. Vicentico dice, ejemplos como Cuba-Brasil son apuesta por la investigación pública en modificación genética. Aquí lo estamos dejando a las multinacionales.
y dice Akrata, dice, ningún campesino como yo queremos transgénicos. Y Hardy Useful, a la hora de calcular el precio de las energías, se olvida a cuánto cuesta la vida humana, Chernóbil, Fukushima. Slow together, and our children, years from now, they'll see the way you look at me. Bueno, la EPA ha sido el tema central en los periódicos impresos, dice el periódico El País. España toca fondo con la destrucción de 2.000 puestos de trabajo al día. Bueno, toca fondo, no sabemos si hemos llegado al fondo. Todavía se puede seguir para abajo. Incluso aunque hubiera más agua, también aunque hubiera suelo, podríamos seguir incluso excavando. El número de empleos cae al nivel más bajo desde 2002. Dice, también la Asamblea Francesa aprueba un histórico plan de recortes. Esto desmonta de nuevo un poco más toda la estructura ideológica de la izquierda que se apoyaba en Hollande y en Francia para decir que todavía existían caminos alternativos, pero la TDT está aprovechando bien este argumento de hasta Hollande os traiciona. Qué cosas. Partido Socialista y Partido Popular se enzarzan en el Congreso por los sobresueldos. Ayer sabéis que hubo un encontronazo entre la vicepresidenta. Dice El País, la vicepresidenta estalla, en mi vida he cobrado un sobre. Lo ha suavizado Anabel Díaz en El País, porque en realidad dijo, en mi puta vida he cobrado un sobre. Y es que resulta que Soraya Rodríguez, del Partido Socialista, había acusado a miembros del gobierno de cobrar durante años enormes sobresueldos. Y entonces ha contestado la vicepresidenta diciendo, en mi puta vida he cobrado un sobre. Ya, pero es que se puede cobrar un sobresueldo sin que sea en sobre. De hecho, se puede cobrar un sobresueldo legal, lo cual no significa que moralmente, mientras estás pidiendo austeridad a los ciudadanos, sea demasiado defendible. Bueno, pues en esta confusión ha caído toda la prensa, que además algunos lo llevan a portada el ABC. Hoy para el ABC solamente existe el partido del Madrid. Dice, el Madrid ya espera al Atleti en la final, repaso al Bayern de Guardiola. Y con todo lo que ha ocurrido en el mundo, que está así medio en ruinas, le parece que lo más significativo de lo que ocurrió ayer es eso. Santa María estalla tras el acoso del PSOE en el Congreso, indignada al ser acusada por Soraya de recibir 600.000 euros en sobresueldos. En mi vida he cobrado un sobre. Ya, pero es que un sobresueldo no necesariamente va en sobres. Y la crítica es implícita, no es necesariamente una cuestión ilegal, sino que usted haya estado cobrando sobresueldos, es decir, viviendo en mientras estaba pidiendo al resto de los ciudadanos enormes sacrificios. Otra cosa es el debate de que además en el Partido Popular se haya cobrado o no a través de sueldos, a través de sobres, vía tesorero. Pero ese es otro asunto. Ahora, todos lo confunden intencionadamente. El periódico El Mundo. El jefe de los pakistaníes de Convergencia y Unió es un islamista radical, dice El Mundo. Dice, investigan si Chauhan, líder de esa comunidad en Cataluña, que fue en las listas de CiU al Parlament, está siendo investigado. Según Eduardo Inda y Esteban Urricieta, firman la noticia en portada. Y también dice, Gomendio dice que se gasta demasiado en el sueldo de los profesores. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, dice que rebasó ayer la línea sagrada que impide a los políticos hablar mal de los profesores al indicar que en la última década se ha gastado demasiado en el salario de los docentes. Y también el periódico El Mundo dice, bronca de Sorayas, en mi puta vida he cobrado un sobre. Ahí sí que añade cómo fue la verdadera expresión. Insisto, el planeta está ardiendo y aquí lo que le interesa a la prensa, lo que destaca, porque La Razón sigue... La verdad es que La Razón y el ABC deberían estar completamente fusionados, porque es que son iguales. El Madrid incendia Múnich. Foto del Madrid y dice, juego sucio del PSOE. Intenta salpicar a la vicepresidenta con los sobresueldos sin pruebas. Soraya Rodríguez la acusó de cobrar en negro, no dijo eso, basándose en datos publicados por internet que Ferraz no supo explicar después. Like that with you. Laura Esquivel. Ahorita somos millones de latinoamericanos que hablamos una misma lengua y que ahorita podemos enfrentar a un imperio que es el económico, que implanta modelos suicidas, pero nosotros tenemos también una herencia ancestral
que no se ha valorado lo suficiente y que es el momento de hablar, como lo están haciendo afortunadamente muchísimos indígenas, y demostrar que era otro el camino, que era por otro lado, no por el lado del materialismo. Cristina. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Radiocable.com. Ayer juró su cargo la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y al hilo de este nombramiento queríamos desentrañar un poco en qué consiste esa actividad y cuáles son las líneas rojas ante las que los ciudadanos debemos estar atentos. Y para eso hemos pedido ayuda a Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente. Muy buenos días. Muy buenos días. Cristina, igual te pongo en un pequeño aprieto, pero me gustaría ¿Cómo definirías a la nueva ministra? ¿Cómo la podríamos definir? Creo que se ha presentado como la continuidad de Arias Cañete y quizás ahí estriba su mayor problema, porque en materia ambiental Arias Cañete ha supuesto un retroceso de muchos años, ha cambiado la gran mayoría de las leyes ambientales de nuestro país en contra de muchas directivas de la Unión Europea y con eso ha rebajado los derechos de los ciudadanos a un medio ambiente saludable y garantía de progreso. Esa continuidad con lo que ya ha hecho Arias Cañete en 2 años es, a mi juicio, la mayor preocupación que suscita el nombramiento de la nueva ministra. Por supuesto, hay que darle el margen de demostrar que es capaz de hacer una política ambiental diferente. Hay una apuesta por lo técnico con su nombramiento. Esta apuesta por lo técnico es bastante constante en el gobierno de Rajoy y yo te pregunto desde la ingenuidad absoluta, ¿en un ministerio como este debe pesar más lo técnico o lo político? Debe pesar el reconocimiento de los avances científicos y, por tanto, tecnológicos. Pero, claro, este es un gobierno que ha expulsado a España de los avances científicos, ha retrocedido en materia de innovación y ciencia de forma espectacular en todos los departamentos y, desde luego, también en materias que tienen mucho que ver con la política ambiental, como es la política energética. España ha dejado de ser un referente internacional en materia de energías renovables. Por tanto, cuando se habla de técnica, yo quisiera que recordáramos que los países donde más empleo se crea, donde más baja es la tasa de paro, son aquellos países donde más se apuesta efectivamente por la innovación y por la ciencia y, por cierto, donde hay políticas ambientales más exigentes. Nada de todo eso se corresponde con la realidad más allá de las palabras que se pueden pronunciar. Es que esta es una línea roja que han colocado los grupos ecologistas y que también han manifestado su preocupación por este nombramiento. ¿Ante qué líneas rojas deberíamos estar atentos? ¿Cuáles son esas líneas en materia de medio ambiente sobre las que se tiene que legislar o se va a legislar o tiene ámbito de competencia y ante las que deberíamos estar atentos los ciudadanos? Bueno, por ejemplo, ya se ha reformado durante la etapa de Arias Cañete la ley de costas, en un sentido muy regresivo, con el señuelo de crear más empleo. Y voy a poner un ejemplo muy claro para que se entienda que va en el sentido contrario a crear empleo. Si se ponen más chiringuitos más grandes y más cerca unos de otros en la playa, es posible que se cree algún empleo en primerísima línea de playa, sobre las olas, pero es ese empleo que se destruye en los paseos marítimos, donde los restaurantes, las cafeterías se encuentran con un competidor en primera línea de playa y al final el empleo global es menor. Pero es que además la amenaza del cambio climático no es ninguna bobería, es algo cierto, lo hemos visto con los huracanes y los temporales recientes este año, y el querer colmatar de cemento las costas, que es lo que permite la ley de costas, que ahora tocará que se ha desarrollado en su reglamento por esta ministra, indudablemente dista mucho de ser una garantía para el progreso económico en nuestro país. ¿Y dónde está el equilibrio? Porque hemos visto también que se ha alabado mucho internamente desde el Partido Popular y algunos de sus medios, se ha alabado mucho toda esta política, por ejemplo, para la caza, para el aprovechamiento de los montes, pero ¿dónde está el equilibrio con el patrimonio de los ciudadanos y el aprovechamiento económico de algunas estructuras ambientales?
es un equilibrio que no ha sido en absoluto tenido en cuenta por Arias Cañete. Como decía, ha modificado muchísimas de las leyes existentes y están en trance de ser modificadas. La ley de montes, la ley de parques nacionales. Va a corresponder a esta ministra, como decía antes, demostrar si es capaz de preservar el patrimonio natural. Miren, por ejemplo, los parques nacionales solo representan el 1% del total del territorio español. Retroceder la protección que tienen estos espacios tan singulares y tan reducidos no va a contribuir a generar más empleo, en cambio va a hacer perder patrimonio natural en nuestro país. ¿Y cuáles son, Cristina, esto ya te lo pregunto como pura curiosidad, conociendo tu trayectoria, tu experiencia, ¿cuáles son los márgenes reales que tiene un ministro? Porque, por ejemplo, en vuestro gobierno también incluso hubo debate interno, aquí creo que también hay un cierto debate con los transgénicos, ellas pro-transgénicos, pero luego, ¿qué margen de maniobra tenéis internamente? Hay muchas políticas en las que no solo choquéis internamente, sino también contra los lobbies, ¿se pueden tomar decisiones verdaderamente transformadoras? Por supuesto, los lobbies ocupan el espacio que les permiten los políticos. Cuando hablamos ahora del poder de los mercados, bueno, los mercados han adquirido ese poder porque desde la política se ha desregulado, pensando que la libertad de actuación, por ejemplo, en el mercado financiero, en la creación de productos financieros, era lo que garantizaba crecimiento económico. Y sí, es verdad que España ha tenido crecimiento económico, pero sobre bases extremadamente débiles, muy asociadas a la burbuja inmobiliaria, y al final ese tipo de crecimiento económico, cuando llega el estallido de una burbuja, en este caso la inmobiliaria, destruye millones de empleos. Hay que apostar por una economía mucho más estable, duradera, que se apoye en una buena gestión de los recursos naturales y sobre todo que tenga en cuenta la ciencia y la opinión de la comunidad científica, que nos están alertando de que efectivamente la humanidad se enfrenta a desafíos globales de extraordinaria importancia en la gestión del agua, en la calidad del aire, en la contaminación, y hoy la mayoría de los ciudadanos en España saben, por ejemplo, que la contaminación afecta gravemente a su salud y a la de sus hijos. Bueno, pues el gobierno actual ha retrocedido también en exigencias relativas a la contaminación, ha cambiado la ley de responsabilidad por daño ambiental. Como digo, lo que hereda la nueva ministra es sin ninguna duda un motivo de profunda preocupación para la calidad de vida y para las oportunidades de progreso de España. Y por último, has aludido a la política energética y sobre todo a ese enorme territorio que hemos perdido en un espacio en el que éramos punteros en todo el mundo, que era el espacio de las energías alternativas, y aquí hay una clara apuesta por lo nuclear. Yo me gustaría pedirte un vaticinio, sé que no es muy adecuado, pero un vaticinio, porque está todo el debate de Garoña, de si hay una reapertura encubierta. ¿Qué va a pasar con la energía nuclear en nuestro país? ¿Tú crees que hay una apuesta firme o que el camino ya no tiene marcha atrás? Este gobierno ha insistido en reiteradas ocasiones en una posición de prolongación de la vida de las centrales nucleares más allá de 40 años. Dicho eso, la central de Garoña pedirá la reapertura o no la pedirá según le salgan los números a las empresas que son las dueñas de Garoña, Iberdrola y Endesa. Lo que puedo decir, y quiero decirlo con mucha rotundidad, es que si solicitan la reapertura, Garoña tiene que someterse a un número de exigencias muy importante por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, puesto que está pendiente mucha inversión que hubiera debido de hacer esta central si hubiera continuado en el tiempo en lugar de parar en diciembre del año 2012. Pues Cristina Narbona, muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Buenos días, muchas gracias. Radiocable.com. Bueno, nos marchamos. Mañana sí habrá programa, que estáis preguntando algunos en Twitter. Es el Día del Trabajador, servirá como homenaje y como aquí en este programa se difumina la línea entre lo que es trabajo y lo que es entretenimiento y lo que es juntarse con gente a hablar,
Pues sí, haremos programa. Así que mañana nos escuchamos. Por lo menos para intentar ensalzar la figura del trabajador. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Muy buenos días. Buena suerte. No estáis solos. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Yes, I know you won't let me down. So let's just push on through.